conspiración, de este acto terrorista que sufrieron las Torres Gemelas, pero estábamos hablando también de algo súper importante que yo no me lo había cuestionado. Por ejemplo, ese 11 de septiembre del 2011, ¿quién controlaba los cielos americanos? Era un hombre, el vicepresidente de Estados Unidos. Así es. Por lo tanto, las operaciones que estaban desarrollándose simultáneamente en los cielos de esa nación en aquel momento dado eran acorde con todo lo que ocurrió. Y el control era férreo en ese sentido. Se sabía quién estaba detrás de todo esto, sabía lo que estaba ocurriendo en los cielos de los Estados Unidos. Bajo estos antecedentes, bajo la idea de que efectivamente había protocolos de emergencia activados, que eran en este caso simulados, nada podría haber fallado. O sea, estos aviones jamás habrían impactado contra las Torres Gemelas porque habrían sido identificados de inmediato. Recordemos que los F-15, que cuando al principio, cuando supuestamente, porque son deducciones a posteriori, en el momento dado en que se activa la alarma del primer vuelo, los F-15 hubiesen llegado en 5 minutos a Nueva York. Y no fueron lanzados sino 1 hora después de todo el acontecimiento. Entonces, ¿y quién controlaba eso? Dick Cheney. El mismo que tú acabas de señalar. Así que eso es la realidad de estos antecedentes que estamos poniendo para que uno conozca un poco mejor lo que ocurrió. Pero observemos detalles fundamentales ahora para ir metiéndonos en la substancia. Por favor, quiero más evidencia. ¿Qué es lo que sucedió inmediatamente después de las Torres Gemelas? George Bush instauró lo que se llama la ley patriótica. La ley patriótica dentro de lo que se llama la doctrina Bush. Y la ley patriótica es que inmediatamente, fíjate, o sea, la consecuencia al interior de los Estados Unidos debido a la ley patriótica de George Bush es que se suprimieron las libertades individuales en los Estados Unidos. El país de la libertad hoy día ya es un pálido espejismo de lo que algún día fue. El FBI en consecuencia, la CIA puede, desde ese momento dado, desde ese mismo año, espiar los registros de cualquier persona sin orden judicial. Puede intervenir teléfonos, así que todos sus teléfonos están intervenidos. Registrar las casas de cualquier ciudadano estadounidense a partir de la ley patriótica instaurada por George Bush dentro de su doctrina. Ahora, si tú protestas en Estados Unidos, si tú levantas una banderita, puede ser considerado inmediatamente como un grupo terrorista por protestar en las calles. Así que todos los amigos que protestan en las calles aquí en Chile por muchas cosas, tienen la libertad de hacerlo hasta el día de hoy. En Estados Unidos no puedes protestar. Ahora, desde el punto de vista práctico, doctor Feil, esto en Estados Unidos ha existido siempre. El tema es que tú le das un rango, si se quiere, legal, constitucional, a que si es que efectivamente tú haces algo, bueno, ahí está la ley patriótica. Y no solo existe la ley, sino que además está el respaldo ciudadano a esa ley. Efectivamente. Porque, oye, mira hasta dónde llegaron. ¿Qué podría pasar de aquí en adelante si no endurecemos esta normativa? ¿O no? Así es. Tú lo estás diciendo con claridad. Son afirmaciones contundentes, Felipe. Para ir entendiendo mejor y paso a paso, el primer resultado, entre comillas, de esta gran conspiración, el atentado a las Torres Gemelas, sería, por ejemplo, darle un poder absoluto al gobernante de ese país. Sí, por supuesto, que ya lo tiene, pero sobre todo se suprime el habeas corpus de todo lo que es claro, el recurso amparo. Estados Unidos. O sea, si hablabas de conspiración en ese momento, eres un terrorista. Perdón. Si hablabas de conspiración en ese momento, eras un terrorista. Sí, por eso digo que en realidad esto no solamente desde el punto de vista de esta evidencia que hemos puesto y que estamos poniendo en la mesa, no solamente un autoatentado, sino que un terrorismo de Estado. Terrorismo de Estado. Que son muchos, pero sí. Mira, en la historia del terrorismo en la Tierra, pero hay muchos terrorismos de Estado propiamente tal. Así de simple.
Esto vendría a ser otro ejemplo. Recordar también que después de que se legaliza, digamos, se establece esta ley patriótica, evidentemente con el apoyo de una gran mayoría de la ciudadanía impactada por lo que estamos viendo en pantalla, hubo miles de detenciones inmediatas. Y también la ley patriótica, al suprimir al habeas corpus, legaliza la tortura. Por lo tanto, son consecuencias de este acontecimiento. También se establece en el año, un poco después, en el año 2007, la ley de crímenes del pensamiento en Estados Unidos. Es decir, promover cualquier tipo de creencias de todo tipo extremistas para conseguir cambios políticos, sociales o religiosos en Estados Unidos es crimen del pensamiento. Usted en Estados Unidos no puede cuestionar al gobierno públicamente. No puede cuestionar. Entonces, cualquier pensamiento de cambio político, de cambio social en Estados Unidos, de cambio económico, de cambio religioso, se suprimió. Es crimen del pensamiento desde el 2007. Recordemos que inmediatamente después, George Bush inaugura claramente lo que va a ser la guerra contra el terrorismo. Eso es clave. ¿Y qué es lo que ha sucedido después? Acabamos de tener un acto terrorista en la Rambla de Barcelona, París devastado, todo lo que ha sido también Atocha en su momento dado. Es decir, comienzan a haber actos terroristas sistemáticos mira, y en grandes capitales del mundo. En grandes capitales del mundo, atribuidos e instalando lo que se tenía que instalar, que es una guerra supuesta del mundo occidental. Cuando hablo del mundo occidental, me van a permitir, yo excluyo a nuestra querida América del Sur. Nosotros somos una herencia de Occidente, pero no somos occidentales propiamente tal, porque tenemos raíces en pueblos originarios muy distintas. Por lo tanto, el mundo occidental sobre todo es Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, sobre todo eso. Y nosotros vendríamos a ser hijos de Occidente y también, bueno, países parias para este Occidente. Pero lo que señalo, entonces George Bush inaugura públicamente, lo dijo a todo el mundo, se inicia la guerra contra estos terroristas yihadistas del mundo musulmán. Es decir, el eje del mal, tanto así como está en Corea del Norte, Irak, Irán, entre otros tantos países, ahora está contra el mundo del Islam. ¿Por qué uno tiene que decir eso? Porque nosotros, chilenos y América del Sur, nosotros no estamos en guerra contra el mundo del Islam. Eso hay que decirlo. Estados Unidos podrá estarlo, la OTAN podrá estarlo, pero nosotros no. Evidentemente contra los delincuentes eso es otra cosa, contra los terroristas es otra cosa, pero uno no puede, como país, enfrentar al mundo del Islam con lo que ha entregado al mundo, con la sabiduría que ha entregado, con el ajedrez, lo inventaron los árabes, por cierto, uno no puede estar en contra, pero él inaugura esta lucha contra un terrorismo yihadista de corte musulmán, de corte islamista, de corte talibán, que va a impregnar todo lo que es una consecuencia fundamental, es decir, la Tercera Guerra Mundial en cuotas. Desde las Torres Gemelas y con el anuncio de George Bush diciendo que se inaugura la guerra contra el terrorismo, se fundó la Tercera Guerra Mundial en cuotas a partir de este acontecimiento de las Torres Gemelas. Y lo dijo el mismo Papa Francisco, lo ha declarado en más de una ocasión, estamos en una Tercera Guerra Mundial en cuotas, ¿ya? Inaugurada por este acontecimiento y por las declaraciones de George Bush. Pero declarada, más bien. Declarada, sí, pero por supuesto que sí. Si hacemos caso a todas las cosas que hemos estado conversando, entonces sería como autodeclarada, autoimpuesta. Por supuesto, unilateralmente impuesta contra un
Mira, el terrorismo es un enemigo invisible. Tú no sabes en realidad quién puede ser el terrorista. Por lo tanto, si tú de repente piensas que puede estar en contra por ejemplo, de Estados Unidos, terrorista por pensar distinto. La ley de crímenes del pensamiento. Es decir... O sea, hoy seguimos viviendo las consecuencias de lo que ocurrió aquí el 11 de septiembre del 2001. Después del atentado a las Torres Gemelas claramente cambió el mundo, comenzó esta tercera guerra en cuotas, como bien lo dices tú. Pero, ¿qué significa de aquí en más? ¿Qué más se puede esperar respecto de, como consecuencia de aquel ataque? Lo estamos viviendo, o sea, todos, mira, los actos terroristas que estamos viendo aberrantes, las últimas semanas, los últimos meses, los últimos años, son gran medida consecuencia de lo que ocurrió ahí, en las Torres Gemelas. Se inaugura un tiempo de ley patriótica en los Estados Unidos, de crímenes del pensamiento. Y también hay que recordar lo que se aprobó en Estados Unidos el año 2000, julio del 2008, lo que se llama la Ley de Vigilancia Extranjera. Es decir, Estados Unidos puede espiar las comunicaciones de cualquier espía, de cualquier persona del mundo. Y ustedes que están aquí en la televisión, por cierto, y tenemos nuestros dispositivos celulares, podemos ser espiados en todo momento. No sé si nos espían, pero podríamos ser. O sea, podrían ser. Y quedas fichado, eso Pero, es la verdad. Doctor Feil, una preguntita para ir ahondando en lo que está diciendo usted. Claro, y esta ley macartista, en definitiva, coartaba a los mismos norteamericanos para que indagasen en la verdad. Pero ¿cómo se alinean los otros países que son supuestamente cultos? No sé, Francia, España, Inglaterra. ¿Ingenuamente ellos entran en este complot, en esta conspiración? Sí. Nosotros estamos viendo, mira, las Torres Gemelas, de alguna forma es una punta de iceberg de la más grande de todas las conspiraciones de la Tierra, la madre de todas las conspiraciones. Y en la madre de todas las conspiraciones no está solamente Estados Unidos, hay personas de importancia de todo el mundo y particularmente de los países del grupo, bueno, de la OTAN particularmente. Entonces, eso uno lo tiene que señalar con claridad. Ahora, por lo tanto, se restringen en términos bastante generales las libertades, se persigue a la persona que piensa distinto, se puede espiar legalmente a cualquier persona del mundo después de las Torres Gemelas. Estados Unidos tiene esa libertad. Porque ¿qué es lo que está instaurando poco a poco? Esta doctrina Bush es la doctrina de un gobierno mundial en la Tierra. Es decir, tiene la autorización legal por los Estados Unidos de espiarte a ti, a cualquier persona en la Tierra. Autorizado por los Estados Unidos. Nadie le preguntó a la legalidad chilena si se podía. Pero bueno, así es la historia y las comunicaciones sabemos cómo se manejan. Ahora, segunda consecuencia fundamental. Inmediatamente comienza el ataque contra Afganistán y la persecución de Osama Bin Laden, el supuesto autor del atentado de las Torres Gemelas, el hombre más buscado del mundo, y durante años se persiguió a Osama Bin Laden. Y recordemos que, bueno, según una película señala que lo capturaron y que lo hicieron desaparecer. Doctor Feil, ¿por qué se habla de supuesto autor intelectual si finalmente él se adjudicó el ataque, Osama Bin Laden? ¿Tú lo escuchaste adjudicándose el ataque? Bueno, vimos videos, efectivamente, donde él sí decía o manifestaba este odio hacia el capitalismo americano. ¿Habrá sido una manipulación? ¿Habrá sido él también parte de esta gran conspiración? Es posible que haya sido también parte de la gran conspiración. ¿Dónde está el cuerpo de Osama Bin Laden? ¿Dónde están las fotos del hombre más buscado del mundo? Nadie sabe dónde está. Efectivamente, si no fuera por la película no tendríamos una imagen clara de que... Una película, estamos hablando de una película de Hollywood, ¿ya? Entonces, si vamos a fundamentar nuestras posiciones sobre una película de Hollywood, si no es un documental real, no sé qué podemos hacer. Operación Jerónimo. Claro que sí. Entonces,
Entonces, primero, ahí está el asunto. Pero lo que sí ahora, sabemos... la manipulación, ojo, la manipulación es gigantesca. Eso es verdad. La manipulación a nivel de la información es gigantesca en este tipo de casos, ¿ya? Se desclasifica después. Todo esto que estamos conociendo nosotros hoy día se va sabiendo después. Hubo mucho control de la información también en aquella oportunidad. Los medios de comunicación estuvieron muy restringidos respecto de qué cosas podían mostrar y qué cosas podían informar. Eso obviamente también da para sospechar y también es otra pieza más que podría armar este puzzle de la conspiración. Pero lo que sí sabemos es que Osama Bin Laden es un hombre que fue preparado militarmente por Estados Unidos. Eso sí. Y fue en este sentido un doble agente. Fue una de las... Mira, la preparación de Osama Bin Laden en gran medida comienza en 1977. Ese año fue a Afganistán Zbigniew Brzezinski, muerto hace pocos meses. Zbigniew Brzezinski es un asesor, fue hasta asesor militar de muchos gobiernos de los Estados Unidos, hasta de Obama. Y fue él, Zbigniew Brzezinski, quien fue, en palabras bastante simples, a preparar a los talibanes para desestabilizar toda la invasión de la Unión Soviética en Afganistán. Por lo tanto, todos los talibanes que hoy día están siendo vueltos a perseguir fueron preparados con, ojo, inteligencia de los Estados Unidos. Igual que la DINA acá, la DINA fue preparada por la inteligencia de los Estados Unidos en cometer todas esas violaciones a los derechos humanos. Eso lo sabían porque lo aprendieron de los estadounidenses. ¿Ya? Ahora, entonces se le prepara y fue uno de los líderes, también por su poder económico, por todo lo que fue sus relaciones de poder y su preparación y líder propiamente tal allá, fue uno de los líderes que organizó a los talibanes. ¿Qué es lo que sucede? Claro, se va la Unión Soviética de Afganistán finalmente y estos talibanes quedan ahí y ¿qué van a hacer? Se van a transformar después en el Estado Islámico. Entonces, el experimento que hicieron los estadounidenses, ojo, lo que yo estoy diciendo está reconocido por ejemplo, Hillary Clinton. Reconoció todo esto que estoy señalando. Son declaraciones públicas de esta organización de los talibanes y que se les fue de control y ahora están tratando de volver a controlarlo hoy día Donald Trump porque van a invadir supuestamente nuevamente Afganistán. Y los talibanes dicen están preparados. ¿Por qué? Porque tienen el expertise no solo del mismo Estados Unidos. Así que cosa seria las montañas de Afganistán. Sí, claro. Lamentablemente porque, bueno, así es la historia. Entonces, primera consecuencia, ataque contra Afganistán. O sea, segunda consecuencia, la primera era la restricción de la libertad. Tercera consecuencia clave, va a dar paso a toda la invasión en Irak. ¿Ya? Y ahí Chile tuvo un papel importante cuando el presidente Lagos le dice al presidente Bush, nosotros como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad decimos no a la invasión, porque se suponía que habían armas de destrucción masiva. Ese era como el argumento para invadir Irak. Eso es el que planteaba Estados Unidos. Y este es otro episodio clave. Primero, uno no puede pasar de este episodio sin acentuar lo que tú acabas de señalar, lo que hizo Ricardo Lagos y afortunadamente lo que hizo ahora Michelle Bachelet, diciéndole a Estados Unidos que nosotros, nosotros no tenemos algún problema con Corea del Norte nosotros, ninguno, ¿ya? Entonces, muy buenas las reacciones a nivel de política exterior que ha tenido Chile, porque Chile ha sido históricamente un país neutral, un país que donde no tenemos guerra con enemigos, con países externos hace más de 100 años. Problemas sociales tuvimos el 73 que entra dentro de otra órbita. Pero cuando viene el vicepresidente ahora a decirnos que, oye, rompan relaciones con Corea del Norte, qué clave fue eso lo que hizo este gobierno, afortunadamente, en decir que no, en decir que momentito, nosotros... Y recordar, somos la esperanza. Mira, allá se pelean unos con otros, pero aquí en Chile pueden convivir en amistad.
países que afuera están, poblaciones, pueblos que están en conflicto afuera. Aquí nosotros somos la utopía para el futuro. Es decir, el mejor país y todo el continente americano, una esperanza para el mundo entero. Eso es profético y eso son profecías. Somos la esperanza y eso son una señal, así que quería acentuar eso, Felipe. Muy importante lo que tú señalaste, mantenernos al margen. La guerra. Mira, el pasaporte chileno, ¿sabes qué es súper bueno? El pasaporte chileno, uno puede llegar a Medio Oriente. Chileno no tiene problema. Anda con un pasaporte estadounidense a darte una vuelta por Irak o por Irán. A Irán podemos ir nosotros, a Corea del Norte podemos ir nosotros, porque no tenemos problema y eso es muy importante. Así que valoremos lo que es realmente el corazón de nuestro país, que es una esperanza. Pero sea lo que sea, ¿en qué estábamos? Ya me desvié, pero Felipe. sí, la figura Estabas en el Osama tercer punto. Las Estabas consecuencias en el tercer del ataque a Irak. punto Claro, del ataque. Ahí está. Entonces comienza el ataque también, consecuencia de las Torres Gemelas. Apuntaron contra Afganistán y después contra Irak. Y aquí tenemos unas declaraciones que son claves porque, queridos amigos, los Estados Unidos y el gobierno del jerarca George Bush, más otros 7 miembros de sus secretarios de Estado, iniciaron después del 11 de septiembre del año 2001 una campaña de propaganda donde instalaron 935 mentiras sobre la supuesta, tenencia de armas de destrucción masiva de en Irak. todo lo que es Irak, lo que justificó el ataque de Estados Unidos a Irak. Pero amigos, observen bien y escuchen bien las siguientes declaraciones, porque es como se miente sistemáticamente a la población mundial. Escuchemos bien. Tomo la amenaza muy seria. Tomo el hecho de que él desarrolla armas de destrucción masiva muy seriamente. Recuerdo el hecho de que él invadió 2 países anteriormente. Sé de hecho que envenenó a su propia gente. Él no cree en la palabra de cada individuo. Él no cree en la decencia pública. Ahí estábamos escuchando las palabras de Y George señalando Bush. que tiene armas de destrucción masiva con un convencimiento, un descaro. Así como se miente. Pero ahí es donde empiezan a indicar también a Saddam Hussein. Por supuesto que sí. Y Porque, ahí empieza su persecución. por supuesto que sí. Y después su final captura y su ahorcamiento Y su exposición público. pública. Eso yo lo encontré súper violento, cómo lo ahorcaron públicamente, cómo lo expusieron. Y sin embargo no han expuesto hasta el día de hoy el cuerpo de Osama Bin Laden, ¿ya? Que es para ellos, autor del atentado a las Torres Gemelas. Es decir, se ataca, se acaba con... Pero decían que no se quería entregar su paradero para que la gente no lo fuera como a desenterrar, no hubiese un repudio al final mundial. Pero lo tiraron al mar, supuestamente. Supuestamente, por eso lo tiraron al mar. Y con toda una ceremonia, digamos, propia de su Sí. cultura y de su creencia religiosa. Es bien curioso pensar que Estados Unidos va a estar preocupado de eso. Por supuesto. Va a tener esa Va a preparar delicadeza esa después de lo que hizo con Saddam Pero Hussein. el pecado estaba en que Estados Unidos aceptaba a este hombre que de todas maneras hizo un genocidio con los kurdos, para empezar, ¿no es cierto? No se puede desconocer que fue un asesino Estamos hablando de Saddam, ¿no? de Saddam, ¿verdad? Pero los norteamericanos lo aceptaban muy bien cuando les convenía, por ejemplo, cuando estaba enfrentando la guerra con Irán. Bueno, Y de Por pronto dejaron de estar bien con él y Así se convirtió en el Pero es demonio que quizás vemos. hay que preguntar por qué querían tener control Eso, en a Irak. eso voy. ¿Por Eso. qué a Estados Unidos le interesaba el control sobre Esa es la Irak? pregunta. Antes de responderte esto, los voy a invitar, queridos amigos, a ver una segunda declaración de esta campaña de mentiras sistemáticas para invadir Irak, porque ya tenemos al presidente de los Estados Unidos de aquel entonces diciendo que tenían armas de destrucción masiva. Escuchemos lo que dijo Dick Cheney, vicepresidente y el que controlaba los aires de Estados Unidos aquel 2001.
uno en el 11 de septiembre. Veamos lo que dice sobre las supuestas armas de destrucción masiva. Pongan atención. Pero deben recordar que las inspecciones no han terminado. El objetivo debe ser desarmarlos. Hay que ser cómplices con el Consejo de Resolución de Estados Unidos, que llaman a la completa destrucción de las armas de Saddam, de destrucción masivas, y terminar con todos los esfuerzos de producir más químicas, biológicas o armas nucleares. No existen dudas de que Saddam Hussein ahora tiene armas de destrucción masivas. No hay dudas de que pretende usarlas contra sus amigos, sus aliados y contra nosotros. Y no hay dudas de que sus ambiciones agresivas lo llevarán a confrontaciones futuras con sus vecinos, confrontaciones que involucrarán ambas armas que tiene hoy y las que seguirá desarrollando para su propio beneficio. Bueno, y aquí, doctor Feil, lo que tú decías respecto a la propaganda, porque el ciudadano común y corriente escucha al presidente de Estados Unidos, George Bush, al vicepresidente Dick Cheney, diciendo esto respecto a que no hay ninguna duda de la existencia de armas de destrucción masiva, y uno dice, ¿y quién podría ser uno para decirle que están equivocados? Digamos, si ellos me están diciendo, por algo será, ¿no? Así es. Lo declaró, por cierto, y aquí están son los grandes controladores de las comunicaciones, porque Saddam Hussein en su momento dado dijo que no tenían armas de destrucción masiva. Yo no estoy disculpando porque mira... y nunca se encontraron. Sí, nunca se encontraron, pero no se encontraron porque no tenían. Porque no había. Eso es lo que pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo declara en su momento dado Saddam Hussein que no tenían, y él estaba confiado. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando salen estas declaraciones no entran en los medios de comunicación masivos de los Estados Unidos ni de Occidente, ni se difunden tampoco. Porque también detrás de esto no solamente hay un ataque estratégico sobre Irak, sino que también uno tiene que pensar en todos los pozos petroleros que se adueñaron Estados Unidos en su momento dado. Y yo siempre que paso por Irak tengo estos sentimientos tan encontrados, porque cuando uno recuerda lo que es Mesopotamia, todas las grandes civilizaciones que hubo allí, Sumeria, Asiria, Babilonia, los museos, la escritura más antigua de un mundo está en esas tablillas cuneiformes y que quedaron devastadas. Es decir, se está tratando de borrar la memoria colectiva y, ojo, tratando de instaurar también la democracia en Irak. Sí. Y uno tiene que decir que los iraquíes, así como Irán, responden a otra cultura. Es decir, la democracia es poco probable que funcione allá. Claro. Por lo tanto, allá hay otra forma de poder ser liderado de estos países. Uno tiene que comprender a las culturas desde las culturas. Claro. Pero lo que vemos acá es esta idea de expansión de las ideas del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno mundial. Pero como guinda de la torta de estas declaraciones, tenemos a Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de los Estados Unidos, declarando que, bueno, supuestamente también tienen armas de destrucción masiva, que es una propaganda de mentira sistemática. Vamos a escucharla. Estados Unidos sabe que Irak tiene armas de destrucción masivas. Cualquier país en la Tierra con un programa de inteligencia sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva. Sabe. Estaban con la certeza supuesta absoluta. Sí. Lo más, ¿saben qué? Sobre estas bases, sobre la base de la mentira sistemática, se atacó Irak, se destruyó Irak. Se generó un estado perdido como es hasta el día de hoy, lamentablemente. Miles de muertos, son cientos de miles de muertos lo que están padeciendo hasta el día de hoy. Todos los días hay muertos en Irak hasta el día de hoy. No hay ningún día en que no haya un muerto en Irak por guerra, ojo.
por guerra. Incluidos los soldados americanos. Más de estadounidenses. 800.000 muertos allá desde aquel entonces. Entonces, cuando uno ve esto, uno tiene que decir que es una situación lamentable iniciada por el acontecimiento a las Torres Gemelas. Acontecimiento que se inauguró y que, mira, lo más, ¿cómo poder calificarlo? Pero al poco tiempo, incluso se descubrió que Saddam Hussein no tenía armas de destrucción masiva, incluso se hizo una película donde se demuestra también que tampoco hay armas de destrucción masiva, pero no se encontraron. Y aparecen los jerarcas nuevos, estos secretarios de Estado, diciendo que en realidad, oye, nos equivocamos. Sí, tal cual. No tenían armas de destrucción masiva. Y aparecen después, digamos, desmintiéndose. Pero hay una declaración... Después de que colgaron en vivo. Efectivamente. Y que devastaron a Irak. Sí. País con el cual Pero Chile tampoco tiene ningún problema. Pero por ser. tuvieron el control del petróleo en ese momento. Se hacen del control del petróleo, ya de todas las fuentes petroleras del Irak. Y recordemos, si uno le corta el petróleo a Estados Unidos, se acabó Estados Unidos, así que es fuente de poder. Pero hay siempre, mira, después del tiempo, apareció, siempre anualmente el presidente de los Estados Unidos se reúne con la prensa. Y en aquel momento dado se reunió también, después de que se sabe que no hay armas de destrucción masiva, George Bush se reúne con la prensa y en las declaraciones se ríe. Se ríe de que él dice textualmente, bueno, en algún lado tienen que estar las armas de destrucción masiva. Claro. Pasa que está muy escondida. Claro, están muy escondidas. En algún lado tienen que estar, Sí. pero ya nos hicimos y destruimos a Irak. Y también, ojo, todos los miembros de la prensa ya riéndose de la situación que estaba jocosamente señalando a aquel presidente. Por lo tanto, queridos amigos, llegamos al final de este episodio con la pregunta clave. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Ay, ¿Quién? ¿el nuevo orden mundial? ¿Quién estaba detrás de todo? ¿Quién es aquí? ¿Quién estaba detrás de todas estas imágenes que impactaron al mundo entero y que nos siguen estremeciendo hasta el día de hoy? ¿Tenemos un nombre de eso? Hay muchos nombres, Pero se los voy a decir, pero recordemos, porque detrás de todo esto, queridos amigos, hay muchas personas metidas detrás. El por qué, el para qué. Y ahora, ¿Y el quién? ¿Quién? El ¿O quién. quiénes? Así es. Y uno tiene que recordar, queridos amigos, que gran parte de todo el grupo que organizó este autoatentado, conspiración y acto terrorista simultáneamente es un grupo que se llama The Project for the New American Century. Ya. Es un grupo neoconservador fundado en 1997, como lo dice en inglés, para un nuevo siglo americano, integrado por George Bush, Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Jeb Bush, Richard Pell, Francis Fukuyama, Richard Armitage, Dick Cheney, entre otros tantos. ¿Ya? Es decir, detrás de todo esto habría este grupo. hay una cabeza macabra. Efectivamente, el proyecto para un nuevo siglo americano, fundado en 1997, un grupo neoconservador de extrema derecha en este sentido, porque son muchos republicanos que habrían estado detrás de todo esto. Suena como los 1000 años del rey. Así es. Entonces, y sigue el nombre, pero uno lo puede buscar como el Project for the New American Century. ¿Qué es lo que busca este grupo? Dominación suprema de Estados Unidos, militar y económica de la tierra entera, el espacio y el ciberespacio. Búsquenlo en la internet. Y esos son los objetivos de este nuevo grupo. Control mundial y establecer lo que ellos llaman
la Pax Americana. Y el control mundial lo tienen, lo lograron, ese objetivo está cumplido. No controlan el mundo afortunadamente. Pero De hecho, los acontecimientos, todo este grupo se ha visto disminuido debido a lo que ha ocurrido después. A raíz Es de decir, que se empieza a conocer la verdad. se empieza a conocer la verdad, aparece en escena, por cierto, Rusia deteniendo muchas cosas, Irán, China, que están deteniendo todo este gobierno, esta Pax americana que quería establecer este gobierno y este grupo en las sombras. Que Bush ingenuamente pensaba que iba a ser per se. Sí, eso es lo que quisieron en un primer momento, pero este proyecto para un nuevo siglo americano, el siglo XXI, no parece que va a ser mucho de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque China en pocos años más va a igualar la influencia y el poder de los Estados Unidos y va a comenzar a equilibrar todo este poder mundial. Espero que todo esto les haya servido para ser un poquito más sabios, porque conociendo estas dos verdades, de alguna forma nos despertamos y conocemos evidencia de este acontecimiento que, ojo, de las Torres Gemelas se va a seguir hablando por mucho tiempo más, Siempre. pero la verdad va a ir saliendo poco a poco a flote como hoy día. La verdad, no la posverdad como la de George Bush. Gracias, doctor Fayla. Doctor Fayla. Rafa, ¿dónde estás?